como ser Rusia, Gran Bretaña, Francia y Serbia también va a estar ahí incluido y otros 28 países en realidad. Y en el aspecto de el otro grupo de países, el otro tipo de alianzas va a ser justamente los imperios centrales. Ya habíamos mencionado el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Habsburgo a manos de Gabrielo Príncipe y a partir de ahí va a ser el inicio de las investigaciones para saber qué grupo es el que había desarrollado el asesinato del archiduque y justamente con eso se va a dar por parte del Imperio Austrohúngaro el inicio de lo que va a ser la declaración de guerra a Serbia. Ahora, vamos a detallar algunos puntos específicos acerca de lo que va a ser la Primera Guerra Mundial. Vamos a colocar partes en conflicto y vamos a detallar los dos grupos que van a estar en conflicto. Entonces vamos a colocar en una primera columna, van a ir tomando nota, compañeros, los imperios centrales. Los imperios centrales. O también denominado la Triple Alianza. Les vuelvo a repetir, ahí está el caso de los imperios centrales o la Triple Alianza. Específicamente se le denomina como la Triple Alianza porque son 3 imperios que van a estar unidos, pero va a haber un cuarto país pequeño que se va a unificar a este grupo de países. Entonces, vamos a anotar el primero, Imperio Alemán. Número 2, el Imperio Austrohúngaro. Imperio Austrohúngaro. Como tercer país va a ser el Imperio Otomano. El Imperio Otomano. Y finalmente, anótense, Bulgaria, con B alta, Bulgaria. Ahí está. Entonces son 4 países que van a desarrollar lo que va a ser la Triple Alianza o los imperios centrales, como están observando ustedes. Ahí está Alemania en la parte norte, en la parte central de Europa va a estar el Imperio Austrohúngaro, el país más chiquitito, Bulgaria, y el Imperio Otomano. Entonces, todos esos 4 países van a desarrollar este grupo denominado la Triple Alianza o los imperios centrales. Vamos con el otro sector, el otro grupo de países. Se llama la Triple Entente. La Triple Entente. En el caso de la Triple Entente, también denominado con el nombre de aliados, van a ir tomando nota, compañeros, Triple Entente o los aliados. Los aliados también, por si acaso, tienen otro distintivo, también se les conoce con el nombre de potencias asociadas. Potencias asociadas. Les voy especificando los 3 países que van a estar a la cabeza de estos, les digo desde ahorita, 28 países asociados, ojo, pueden tomar nota, 28 países asociados. Los tres principales países a la cabeza van a ser el Imperio Ruso, anótense, el Imperio Ruso, el primero. Número 2, Francia. Y finalmente, Gran Bretaña. Francia y Gran Bretaña. Esos son los 3 países entonces que van a estar a la cabeza de este grupo o esta asociación de países que van a estar en contra de los imperios centrales. Pero hay que destacar algunos más, como les decía, de los 28 países en total, va a estar Bélgica.
Es uno de los países interesantes que vamos a mencionar más adelante. Tiene que ver como una especie de puente, vamos a decir, para los alemanes en contra de los franceses. Segundo país, Italia. Italia también está entonces Profe, dentro de este grupo llamado... Sí, compañero. Hola, hola, pensé que me estaban hablando. Ahí está, les vuelvo a repetir. Bélgica era uno de los países y el otro país va a ser Italia. Ahora, hay un dato muy interesante. En el caso de Italia, como habrán podido observar en la imagen que el día de ayer les había mostrado, Italia estaba asociado a Alemania y al Imperio Austrohúngaro. Pero interesantemente, Italia se va a pasar al otro bando por negociaciones con Gran Bretaña y Francia. Francia y Gran Bretaña le habían dicho a Italia, si es que peleas a favor nuestro y combatimos y vencemos, te vamos a dar territorios en el norte de su frontera. Entonces, por ese motivo, Italia va a acceder y cambia de bando al iniciar la guerra. Por ese motivo está Italia ahí dentro de los 28 países asociados. Otro país que me parece sumamente interesante es Japón. Japón está dentro también de los 28 países en cuanto a la triple entente, y en el caso de Japón específicamente, es un país asiático, no es europeo, está en el extremo oriente en realidad, y se explica el motivo por el cual está dentro de lo que va a ser la triple entente. Japón es socio directo, aliado de Gran Bretaña. Al ser aliado de Gran Bretaña, interesantemente, cerca de las islas en las cuales habita Japón, pues justamente hay sectores, islas que son de propiedad de Gran Bretaña. Y como son socios, está cuidando toda esa área. Los alemanes también tienen islas en esa región. Interesantemente, los alemanes van a empezar a invadir las islas británicas. Y lo que Japón va a hacer es cuidar los intereses de su amigo, justamente Gran Bretaña. Y por ese motivo Japón ingresa también en esta guerra. Ahí está. Asia de alguna manera se activa para iniciar un conflicto en el caso de esta Primera Guerra Mundial. Otro de los países importantes que hay que mencionar es Estados Unidos. En el caso de Estados Unidos, no va a ingresar directamente al conflicto. Woodrow Wilson, que es el presidente norteamericano, interesantemente va a estar en contra de la guerra, es un presidente pacifista, pero después de distintos tipos de ataques en contra de los ciudadanos de Estados Unidos en otras áreas que vamos a ver más adelante, pues al final de cuentas va a ingresar a la guerra, pero lo va a hacer para finales del año 1917. Eso quiere decir inicios del año 1918, por decir específicamente, ya está ingresando a la guerra, y como ya todos sabemos, pues la guerra va a terminar en el año 1918, en noviembre. Entonces, casi un año entero va a estar combatiendo Estados Unidos a favor de la triple entente, y a partir de ahí entonces va a haber la resolución de lo que va a ser el Tratado de Versalles. Vamos a ver más adelante ese detallito. Estados Unidos entonces está dentro del conflicto también en este grupo, los asociados, las potencias asociadas. Otro país, en este caso un continente, África. En el caso de África, interesantemente, es un país, perdón, es una región que va a estar dividida en distintos tipos de zonas, vamos a decir los países modernos que tenemos en el África, pero interesantemente en ese momento eran países que pertenecían ya sea a Francia, ya sea a Inglaterra, a Alemania y a otros más. Entonces, curiosamente, lo que va a suceder es que si hay un territorio alemán, por ejemplo, Camerún, que era perteneciente a Alemania, por decir así, y el otro que tenía que ver justamente con Gran Bretaña, Nigeria, ambos territorios, tanto Camerún como Nigeria, como eran colonias de distintos países, pues ambos países se enfrentaron entre ellos. Así de sencillo, compañeros. Se han enfrentado entre países africanos sin ser países totalmente independientes, sino simplemente por ser colonias. Y muchos de los soldados de África también han tenido que ir
a la batalla, pero en campos de Europa, es decir, en el continente europeo han llegado muchos africanos para apoyar a Francia y de esa manera se va a hacer una especie de defensa, vamos a decir, por parte del ejército francés conjuntamente con los africanos. Listo, ya es completamente una guerra mundial porque está Asia, está Japón, África, va a estar América también en el conflicto y Europa también ya lo está. Entonces es verdaderamente una primera guerra mundial. Y la triple entente pues va a ser, como hemos dicho, tres países que van a estar unidos, el Imperio Ruso, Francia y Gran Bretaña son los tres países que van a estar dentro de la triple entente. La fotografía nos queda de la siguiente manera. Estamos observando en color verde justamente los países que van a estar a favor de los 28 países asociados, vamos a decir, dentro de lo que es la triple entente, y en cambio los tres países en color naranja, pues estamos observando que son países de los imperios centrales. En cuanto a los otros países en color amarillo, en realidad son países neutrales, no apoyan ni a uno ni al otro bando, simplemente no van a tratar de apoyar directamente, excepto Italia, que estamos viendo ahí en color amarillito. Posteriormente va a ser el caso. Listo. Vamos a especificar otro de los detalles importantes. Sáquenle una capturita a lo que están observando ustedes. El caso de el inicio de la guerra, justamente con la declaración, dijimos, por parte del Imperio Austrohúngaro en contra de lo que va a ser Serbia. Pero no se va a quedar ahí, sino que la ofensiva alemana va a caer sobre Bélgica hacia Francia. Vayamos viendo un poquito el detalle de la imagen. Les voy comentando con la imagen. A ver, vamos a buscar otra imagen, a esta imagen. En el caso de esta imagen que están observando, compañeros, Alemania tiene una frontera directa con Francia, pero interesantemente Alemania no va a poder utilizar esa frontera porque hay un bosque, el bosque de la Cerdeña, justamente entre Alemania y Francia. Como hay una frontera, pero es un bosque, pues es fácil de ser percibido por los franceses, entonces los alemanes no van a utilizar ese rumbo. Lo que van a utilizar es Bélgica. Fíjense, Alemania y Francia en la parte norte de esos dos países, está Bélgica, es un país muy pequeñito. Lo que los alemanes van a hacer es entonces tomar Bélgica, utilizarlo como una especie de puente Bélgica para poder avanzar y tomar Francia. E interesantemente, en esta primera parte, vamos a decir, de todo lo que va a ser el conflicto de la Primera Guerra Mundial, Alemania justamente se desarrolla con un ataque relámpago que va a utilizar artillería, infantería y la aviación. Entonces, sí es una batalla directa contra Francia y va a ganar territorio. ¿Cómo se llama este plan que va a utilizar Alemania en contra de Francia? Ahí está, lo están observando ustedes, la invasión planificada, el plan Schlieffen. Entonces anótense ese nombrecito, lo van a subrayar, compañeros, el modo como es que los alemanes van a empezar a atacar a Francia va a ser denominado el plan Schlieffen. Ahora, dentro de lo que es el plan Schlieffen, pueden observar el 80% del ejército alemán a dónde se va a ubicar. No se olviden, se va a ubicar directo hacia Bélgica para tomar Francia. Les vuelvo a repetir, vuelven a tomar Bélgica para tomar Francia. El 80% del ejército alemán, no se olviden, 80%, la gran cantidad de soldados van a ir rumbo a lo que es Francia. Y están intentando derrotar a Francia y parece que lo van a conseguir. En cambio, el otro 20% del ejército alemán se va a ir no como ataque, ojo, dentro del plan Schlieffen va a ir como defensa en la frontera rusa. Ya dijimos que Serbia tiene un aliado y el aliado se llama Rusia. Entonces lo que va a suceder acá es que los rusos se van a movilizar, van a ir empezando a atacar territorio alemán, pero los alemanes, como hemos dicho, es una potencia militar, va a defender justamente su territorio
Y tan importante ha sido la fuerza militar que tiene Alemania en ese entonces, que el 20% de todo el ejército alemán, muy poquito, fíjense, el 20% va a derrotar al ejército ruso. Y eso que el ejército ruso está atacando con el 100% de sus efectivos. Hay efectivos en la retaguardia y demás, pero estamos haciendo una apreciación entre Rusia y Alemania, pues los alemanes tienen apenas 20% y van a derrotar a los rusos. En cambio, en el caso de la Francia, el modo o la planificación para su defensa se va a llamar Plan 17. Ahí está, compañeros. Entonces, el Plan 17 se activa por parte de Francia y empieza a defenderse y después, posteriormente, a contraatacar al ejército alemán. Ahora sí, vamos con las batallas de la Primera Guerra Mundial. Dentro de las batallas de la Primera Guerra Mundial, hay dos frentes importantes, justamente son los dos frentes que tienen que ver una parte con Rusia y la otra parte con Francia. Como han podido observar en el mapa anterior, siempre van a estar peleando Francia y Rusia, vamos a decir, contra los alemanes. Y los alemanes son tan importantes militarmente que al final van a poder vencer a los dos países en ciertos sectores, en ciertos momentos. No va a ser completamente el fin de la guerra. Vamos mencionando el frente occidental. Estamos hablando de distintas batallas que son importantes. Ha habido más batallas que estas, pero son las más importantes. La batalla del Marne es una de las batallas que ahorita vamos a mencionar, que ha tenido casi inicios de lo que va a ser la Primera Guerra Mundial. En el mismo frente occidental, la batalla de Verdún. Ahora, la batalla de Verdún, interesantemente, está asociada a la batalla del Somme. Son dos batallas, la de Verdún y la del Somme, que en algún momento van a tener que entrecruzarse dentro de las fechas. Y finalmente, la segunda batalla del Marne. En la segunda batalla del Marne es, por si acaso, la batalla definitiva de toda la Primera Guerra Mundial, que vamos a mencionar en unos instantes más. Y en el caso del frente oriental, pues tenemos la batalla de Tannenberg. Ahora, otro detalle importante va a ser el segundo detalle importante de la batalla de los Dardanelos o Galípoli. La batalla de los Dardanelos o Galípoli no es en la frontera rusa directamente, sino que va a ser en el lado de Turquía y Bulgaria, es decir, el Imperio Otomano y Bulgaria. Ahí está, compañeros. Ahora sí, vamos a comenzar con esta primera batalla. Le van a sacar capturita y van a ir tomando algunos apuntes si son necesarios. Es bien sencillo de rescatar, resolver, por decir, el problema de la batalla de Tannenberg, simplemente en dos, tres frases bien cortitas. Primer detalle, 26 al 30 de agosto de 1914. Después de julio, pues esta es la primera o una de las primeras batallas que se van a desarrollar en el año del inicio de la Primera Guerra Mundial. La batalla de Tannenberg es en la frontera Rusia y Alemania. Primer detalle. Entonces, la batalla directa va a ser entre el Imperio Ruso y el 20% del ejército alemán que ya les había mencionado. Entre estos dos países se van a enfrentar. Específicamente, el lugar es Alstein, Prusia Oriental. Ahí está clarito, compañeros, la imagen. Y lo más interesante o importante que ya hemos destacado en algún momento es que ese 20% de los alemanes derrota al Imperio Ruso. Entonces, en la batalla de Tannenberg, los rusos son derrotados frente a los alemanes. Listo. Así termina entonces este primer combate dentro de la Primera Guerra Mundial, o uno de los primeros combates de la Primera Guerra Mundial, pero uno de los más importantes, Rusia-Alemania. En cambio, el segundo tipo de combate es septiembre de 1914. Al mes siguiente, del 5 hasta mediados, el 12 de septiembre,
del año 1914 se desarrolla la batalla del Marne, o conocido como están viendo hoy, el milagro del Marne. Esta batalla consiste en esto que es bien sencillo. La contraofensiva Francia-Gran Bretaña en contra de Alemania. Es decir, Francia y Gran Bretaña se han unificado como son parte de la Triple Entente para tratar de que los alemanes salgan de territorio francés, porque como ya les había indicado, tomaron Bélgica y empezaron a tomar parte de Francia. Entonces, los franceses y británicos están tratando de expulsar a los alemanes y el resultado, fíjense cuál es. Alemania se retira al noreste, a las afueras de París. En otras palabras, han conseguido a medias lo que estaban intentando los franceses y los británicos. Es victoria francesa y británica, pero a medias. No pudieron expulsar completamente del territorio francés a los alemanes, pero por lo menos los han hecho retroceder. Por eso se le llama el milagro del Marne. Seguramente estaban a kilómetros cerquita de París y por ese motivo es que van a defender muy bien los franceses y británicos y vamos a decir es una derrota a medias contra los alemanes. Cuando se está desarrollando los distintos tipos de conflictos, 1915, fíjense, otra de las batallas históricas importantes de lo que va a ser justamente la batalla de los Dardanelos. 19 de febrero de 1915 hasta el 9 de enero de 1916. Fíjense, un año entero. Desde febrero hasta enero del año siguiente, la batalla de los Dardanelos se desarrolla ahí donde están observando justamente, compañeros, donde dice el Mar Negro, donde dice Imperio Otomano, Bulgaria. Ese sector bien pequeñito que están observando, compañeros, entre lo que va a ser el paso del estrecho del Mar Negro, entre el Imperio Otomano y Bulgaria, hay un pequeño estrechito. Es un cuello de botella, vamos a decir, en el cual la flota, los barcos de Rusia podían haber avanzado por ese punto, y justamente ese es el punto que quieren cerrar el Imperio Otomano y Bulgaria. Por eso están observando ahí un detalle interesante. El Imperio Otomano se va a enfrentar a Francia y Gran Bretaña. Los británicos y los franceses que se están peleando en infantería contra los alemanes en territorio se van a enfrentar también con sus embarcaciones en lo que va a ser Galípoli o lo que es justamente el estrecho de los Dardanelos o el estrecho de Turquía también se le conoce. Entonces las flotas de Francia y Gran Bretaña llegan hasta ese punto que les mostré y los imperios otomano y Bulgaria se van a enfrentar a esta flota tan importante, británicos y franceses, y después de tantos meses de lucha, los otomanos derrotan a los franceses y británicos. Los derrotan humillantemente, porque en la Primera Guerra Mundial, en realidad, históricamente se creía que Gran Bretaña tiene un buen grupo, una buena flotilla, vamos a decir así, de embarcaciones en contra de lo que va a ser cualquier tipo de país. Pero en este caso, ni con la ayuda de Francia han podido derrotar a los turcos otomanos y fueron derrotados. Vamos con con este otro conflicto que se va a desarrollar en el año 1916, justamente cuando termina la batalla de Galípoli o de los Dardanelos, pues el 21 de febrero al 18 de diciembre del año 1916 se desarrolla la batalla de Verdún. La batalla de Verdún. Verdún es territorio francés, es una localidad, por si acaso, que está ubicada en Francia, muy cerquita de París. En ese sector están los alemanes tomando Verdún y lo que los franceses, ojo, solo los franceses sin ayuda de ningún otro país, solo los franceses van a enfrentarse
en esta batalla contra los alemanes y van a tratar de que los alemanes retrocedan kilómetros más atrás todavía de la situación de la capital, París. Pero, interesantemente, cuando se está desarrollando este conflicto entre Francia y Alemania, los alemanes son muy fuertes para poder ser derrotados. Es así cuando tienen los británicos y los franceses una nueva idea. Esta nueva idea es justamente desarrollar un nuevo campo de batalla muy cerca de Verdún. Es decir, a kilómetros de Verdún, forzar a los alemanes a que dejen Verdún y empiecen a atacar en el sector del Somme. Entonces, como les decía, esto se ha desarrollado en febrero a diciembre de 1916 y tiene que ver con esta otra batalla que es el 1 de julio al 18 de noviembre del mismo año 1916. Les vuelvo a mostrar la imagen, fíjense, de febrero a diciembre del 16, la batalla de Verdún, y de julio a noviembre, en medio de esa gran batalla, la batalla del Somme, que es una de las batallas más importantes de toda la Primera Guerra Mundial. Entre las dos, la Primera y Segunda Guerra Mundial, es una de las batallas a destacar, al igual que va a ser la de Stalingrado en la Segunda Guerra Mundial. En la batalla del Somme, ahora sí, franceses y británicos se van a unir para formar un ejército en contra de los alemanes. Como ya les había dicho, están tratando de distraer a los alemanes para que se enfrenten no en Verdún, sino en una zona más alejada. Fíjense lo que dice ahí entre paréntesis, la más sangrienta, es decir, es una de las batallas más sangrientas, 1 millón de bajas, 600.000 por parte de los aliados y 400.000 por parte de los alemanes. Cuando decimos bajas, no estamos diciendo específicamente personas fallecidas, estamos diciendo personas que en algún momento han sido heridas y en algún otro caso han sido asesinadas. Entonces, resultado, fíjense, victoria aliada ha tenido justamente resultado aquello que habían pensado los aliados, hacer que justamente deje los alemanes Verdún y se vayan a replegar específicamente en el Somme. Y como habíamos dicho, esta es una de las batallas más importantes dentro de lo que va a ser la Primera Guerra Mundial. Ahí está una de las imágenes, ahí para que lo vayan viendo. Y otra de las imágenes que dice justamente la batalla del Somme, la más cruel de la Primera Guerra Mundial. En esta batalla del Somme han fallecido, como están viendo al costado, 146.000 aliados, ahora sí son números de personas fallecidas, y 165.000 alemanes. Es una cifra horrenda y gigantesca, compañeros. Alrededor de 300.000 personas entonces han fallecido en solo esa batalla. Ahí está. Entonces, ha dado resultado esta batalla del Somme y a partir de ahí se va a desarrollar lo que va a ser justamente esta batalla de la Primera Guerra Mundial. Vamos a colocar o vamos a ver otra de las batallas y la batalla final justamente, que va a ser el 11 de noviembre del año 1918, la segunda batalla del Marne. La segunda batalla del Marne. En la segunda batalla del Marne, lo que va a suceder es algo muy curioso, muy interesante al final de cuentas. Esta, por si acaso, van a subrayarla también, es la batalla final de toda la Primera Guerra Mundial, compañeros. La batalla final. Les comento, ahí dice, los aliados se enfrentan a Alemania. Alemania había quedado sola completamente en la Primera Guerra Mundial. Se van a ir rindiendo posteriormente el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Otomano y Bulgaria. Se van a ir rindiendo y se va a quedar solito Alemania. Ahora, los alemanes interesantemente van a continuar en la batalla hasta el final, pero antes del 11 de noviembre, estamos hablando del 9 o del 10 de noviembre, compañeros, un día o 2 días antes, por si acaso les aclaro, 1 o 2 días antes, ya se había considerado la tregua, es decir, la paz entre los países, entre Francia, entre Alemania. Y lo que va a suceder acá es que
Aunque se haya tenido ya el documento casi firmado, vamos a decir, en el caso del tratado de tregua entre los países en pelea, estamos hablando de Alemania, Francia y otros aliados, los soldados, los ejércitos se siguen movilizando. En otras palabras, la parte diplomática, es decir, los políticos van a firmar un documento de tregua para el 11 de noviembre a las 11 de la mañana. Es decir, ya estaba dicho que iba a ser fin de la guerra a las 11 de la mañana, 11 de la mañana, perdón, del 11 de noviembre. Pero el ejército alemán y el ejército francés van a seguir movilizándose hasta ese día. ¿Qué quiere decir? Que a las 5, 6 de la mañana, 7, 8, 9, 10 de la mañana se están enfrentando los dos ejércitos alemanes y franceses, y cuando es las 11 de la mañana, pues se va a empezar a tocar las cornetas, y eso significa un alto al fuego. Uno podría decir, profe, se estaban peleando literalmente, se estaban enfrentando estos dos ejércitos, ya sabiendo que iba a ser el fin de la guerra a las 11 de la mañana, pues sí. Hay un video que estábamos viendo con mi hijo sobre el caso de un pastor o un misionero, si no me equivoco, cristiano, y curiosamente había estado en las filas de este enfrentamiento a la batalla del Marne, y justo en la imagen muestra este testimonio muy curioso. Mientras se están enfrentando, 11 de la mañana toca las cornetas y justo a las 11 de la mañana se dejan de pelear. Así literal, imagínense un cuerpo a cuerpo entre dos personas y escuchan las cornetas y simplemente se separan. Incluso muchos se habrán dado la mano y ahí terminó la Primera Guerra Mundial, compañeros. Ahora, lo que vamos a mencionar a continuación tiene que ver con las distintas etapas que han sucedido en la Primera Guerra Mundial. No todo ha sido batallas caóticas, vamos a decir, sino han sido momentos en los cuales se ha ido desarrollando distintos tipos de conflictos. La primera etapa es la del año 1914 a 1915, perdón. Se denomina la Guerra de Movimientos. Anótense y vamos a definir lo que es la Guerra de Movimientos. Guerra de Movimientos. Dentro de lo que es la guerra de movimientos, específicamente vamos a dar una definición al ladito, coloquen. Son rápidos movimientos, así anótense. Son rápidos movimientos para sorprender a sus adversarios. Son rápidos movimientos para sorprender a sus adversarios. Entre paréntesis pueden colocar lo siguiente. Es una guerra estándar. Punto aparte. Es una guerra estándar. Punto aparte. Entonces, a eso nos referimos cuando decimos la guerra de movimientos. Los alemanes, para derrotar a Francia, hicieron todo lo posible, hemos dicho, utilización de infantería, utilización de aviones para ver las estrategias en las cuales se está manejando los franceses, y también artillería. Todo al mismo tiempo, y son, como dice, rápidos movimientos, y van a pues tomar territorios de parte de Francia. Y a eso le llamamos entonces la guerra de movimientos. Es también una guerra estándar en el sentido de que justamente van a tomar territorios de países. Hay países que se van a enfrentar, como ya habíamos mostrado anteriormente, y cada uno de esos países van a ir tomando territorios de los otros. El Imperio Austrohúngaro, por ejemplo, van a tomar territorios de Serbia. Los alemanes van a tener que tomar territorios de Rusia, pero al mismo tiempo de Francia. Los belgas han perdido su territorio y los alemanes son los que los han derrotado. Entonces, a eso se le llama guerra de movimientos o guerra estándar, tomar territorios.
Como están viendo, anoten también la segunda etapa. Esta segunda etapa, la de 1915 a 1917, es denominada también la guerra de posiciones. Anótense, como definición, llamada también guerra de posiciones. Otro nombre que le van a colocar a esta guerra de posiciones o guerra de las trincheras es el término guerra de desgaste. Anótense, guerra de desgaste. Punto seguido podemos anotar lo siguiente ahí al ladito, compañeros. Son frentes estables. Son frentes estables. Son frentes estables que inmovilizaron a los ejércitos. Que inmovilizaron a los ejércitos. Que inmovilizaron a los ejércitos en líneas de trincheras. En líneas de trincheras. Entonces, ¿qué es lo que se denomina la guerra de movimientos, perdón, la guerra de posiciones o trincheras? Es lo que están observando ustedes ahí literalmente. Son trincheras cavadas en la tierra, tienen tamaños de 2 metros, 3 metros de altura, y ahí están justamente a modo de defensivo, vamos a decir, los distintos tipos de ejércitos. Específicamente, me refiero a que en algún momento, imagínense, los franceses quieren atacar a los alemanes y pues los alemanes, lo que están observando ustedes, están prácticamente cubiertos completamente por la tierra, es decir, no se les observa su cuerpo, sino solamente la cabeza, y la posibilidad de ganar el conflicto lo tiene más el país que tiene trincheras. ¿Por qué? Porque el ejército que trate de vencer a las trincheras, interesantemente se va a oponer a un ejército que están viendo, les vuelvo a repetir, cubierto el cuerpo entero. Mientras que los otros están correteando por el terreno y son un punto más accesible para los francotiradores. Listo. A eso se le llama entonces la guerra de las trincheras. Y antes de pasar a esto, me olvidaba decirles, dentro de la guerra de las trincheras también hay una característica muy importante, interesante. Ninguno de los países pierde territorio. A diferencia de la guerra de los movimientos, hemos dicho, hay constante toma y pérdida de territorios por distintos países. En el caso de la guerra de las trincheras, nadie puede acceder a tomar un territorio. Y ha habido momentos en los que los británicos sí han tomado partes de Alemania, pero pasan unas semanas y los alemanes los expulsan de su territorio. Tiene una característica muy interesante entonces. No van a poder tomar territorios de ninguna manera. Vamos con la tercera etapa, que tiene que ver con el fin de la guerra. La tercera etapa tiene muchos datos importantes que vamos a ir mencionando. El primer motivo, yo sé que le han sacado captura, pero vayan tomando nota, compañeros, no todo está escrito ahí. Entonces, anoten lo siguiente. 6 de abril de 1917, 6 de abril 1917, Estados Unidos le declara la guerra a Alemania. Estados Unidos le declara la guerra a Alemania. Entonces, a partir de esa fecha de 1917 es que Estados Unidos puede ingresar al conflicto, pero no lo va a hacer en abril. Como están viendo la imagen acá, en su pantalla, dice que Estados Unidos va a ingresar recién en diciembre de 1917.
Se le declara la guerra el 6 de abril, pero sin embargo sus tropas todavía están desmovilizadas y van a tener que formalizar la creación del ejército estadounidense, pero lamentablemente es muy pobre, no tiene cascos de batalla, algunos soldados han ido a la guerra sin armas y los europeos van a tener que entregarles armas. Listo, ahí está, ese es el detalle importante entonces, compañeros, pero hay que especificar un punto. A ver, no sé si lo tengo acá. Lo siguiente. ¿Por qué motivos ingresa Estados Unidos al conflicto? Anótense, esta es la razón, el motivo por el cual Estados Unidos va a ingresar a la guerra. Dijimos que hay un presidente, Woodrow Wilson, que es pacifista, pero igual va a ingresar a la guerra por lo siguiente. Anótense, 7 de mayo de 1915. 7 de mayo del año 1915. El 7 de mayo de 1915, van a anotarlo literal y al ladito, compañeros, hunden al RMS Lusitania. Les vuelvo a repetir. Hunden al RMS Lusitania, tal como se escucha, Lusitania. Entonces, ¿en qué consiste el hundimiento del RSM Lusitania? Primer detalle, el barco es de Gran Bretaña, ya de los ingleses había sido. Pero este barquito hacía una venta comercial muy natural de Gran Bretaña a Estados Unidos. Siempre hacía ese traslado, ese camino de Estados Unidos hacia Gran Bretaña y de Gran Bretaña hacia Estados Unidos. Pero en ese año 1915 justamente los alemanes van a impedir el paso de los barcos comerciales y específicamente hunden a este barco llamado RMS Lusitania, porque los alemanes creían que los norteamericanos estaban mandando armas en contra de los alemanes, a favor de los británicos. Entonces, por ese motivo es que un submarino alemán, por si acaso van a ir tomando nota siempre, un submarino alemán, ya existían los submarinos, llamado SM-U-20, otra vez les repito, SM-U-20. Lo que va a hacer es torpedear al barco llamado el Lusitania y lo hunde lamentablemente. ¿Cuál es el saldo? Anótense, 1.200 personas fallecidas. 1.200 personas fallecidas. Ahora, de las 1.200 personas que han fallecido entre europeos y norteamericanos, lo que nos interesa destacar es la cifra de los norteamericanos, de los estadounidenses. Ese es el motivo por el cual va a ingresar a la guerra Estados Unidos. 128 estadounidenses fallecieron en ese hundimiento. Les vuelvo a repetir, 128 personas de Estados Unidos fallecen en el hundimiento del MS Lusitania. Listo, ahí está, compañeros, un motivo principal por el cual Woodrow Wilson después va a decir hay que ingresar a la guerra. Incluso después de esto, Woodrow Wilson no va a querer tratar de ingresar, sino que es el Congreso norteamericano que va a obligar a Woodrow Wilson a ingresar a la guerra. Vamos con un segundo motivo, anótense, 16 de enero de 1917. Otra vez, 16 de enero 1917, fíjense, a inicios de ese año de 1917, cuando en diciembre va a ingresar Estados Unidos, pero en abril está dando la declaración de guerra, en enero de 1917, anótense, aparece el telegrama Zimmerman. Les vuelvo a repetir, telegrama, es un papelito, ustedes ya deben saber, telegrama, un papelito. ¿Cómo se le llama este telegrama? Por el apellido de un personaje. Zimmerman con Z, doble M y doble N al final. Les vuelvo a repetir,
Zimmerman, tal como se escucha, Zimmerman. Entonces, el telegrama es descubierto por una red de inteligencia de Gran Bretaña y se lo hacen llegar la información a los norteamericanos. ¿Qué decía el telegrama? El telegrama decía que los alemanes pueden ayudar, cooperar, financiar, darle dinero, si quieren ustedes, acompañar a México a que invada Estados Unidos. Les vuelvo a repetir, Alemania va a fortalecer económicamente, le va a dar un monto de dinero a México, y en el telegrama Zimmerman le dice a México que México invada Estados Unidos, que los alemanes luego los van a apoyar. Incluso el telegrama decía algo muy interesante, que se le iba a entregar a México, si es que vencieran esa guerra, Nuevo México, Texas y Arizona. Son tres sectores que ustedes saben que hasta el día de hoy son norteamericanos. Nuevo México, está también por otra parte Texas, y está Arizona. Listo. Entonces, ahí está, compañeros. Ese es el segundo motivo por el cual Estados Unidos va a ingresar a la guerra. Uno podría decir, profe, pero que tal vez no ha sabido si es cierto el telegrama Zimmerman. Curiosamente, después de enero, febrero para marzo, el mismo secretario de Relaciones Exteriores de Alemania, es decir, el mismo Arthur Zimmerman, así se llamaba su nombre, Arthur Zimmerman, él mismo admite haber enviado el telegrama a los mexicanos. Entonces, no hay vuelta atrás. El mismo secretario decía que él, de puño y letra, por decir, le mandó el telegrama al gobierno mexicano. Ahora sí, Estados Unidos está en el conflicto y va a comenzar a organizarse para avanzar en diciembre en un viaje de Estados Unidos de América a Europa. Segundo detalle, 3 de marzo de 1918 que están observando ustedes, compañeros, pueden tomar nota. Perdón, me salí de la presentación. Ahí está, 3 de marzo de 1918, entonces, el tratado entre Rusia y Alemania. El tratado se llama Brest-Litovsk. Les hago recuerdo, les mencioné esto en la anterior clase, les decía, en realidad, la revolución rusa tiene que ver con un personaje, les decía, Lenin. Y este personaje, Vladimir Ilich, alias Lenin, pues lo que va a hacer es recibir un monto de dinero por parte de los alemanes, viajar hasta Rusia, ya hemos visto ese tema, realizar una revolución en octubre de 1917, y pues en el año 1918, como están observando ustedes, el 3 de octubre, armisticio, perdón, 3 de marzo de 1918, me estoy saltando la fecha. Se va a formalizar el tratado entre Rusia y Alemania que se va a llamar Brest-Litovsk. Lenin, al ser apoyado por los alemanes, pues al final tuvo que nomás formar un tratado entre Alemania y Rusia, y así Alemania consigue lo que él quería. Todo el 20% del ejército alemán que estaba en la frontera de Rusia, pues se va a replegar y va a ir directamente a unirse con las tropas que están atacando a Francia. Ahí está, compañeros. Más adelante, ¿qué es lo que va a suceder? Una fecha súper importante, 3 de octubre de 1918, el Imperio Austrohúngaro se rinde. Armisticio, dice, del Imperio Austrohúngaro. Se rindió entonces, compañeros, el Imperio Austrohúngaro y dejó completamente solo a Alemania. Porque fechas posteriores o anteriores, los otomanos se habían rendido, los búlgaros también se habían rendido. Ese 3 de octubre se queda completamente sola Alemania. Y el día lunes vamos a ir viendo algunos detalles
específicos del desenlace de la Primera Guerra Mundial, compañeros. Entonces, hasta aquí vamos a quedar el día de hoy, esperando siempre que les haya sido importante todos los datos que vayamos viendo, compañeros. Entonces,